Gente de campo, integrando a un país. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Otro domingo, desde las 8 de la mañana y hasta las 9, llevándoles a ustedes diferentes temas que tienen que ver con el sector agropecuario. Hoy vamos a hablar de forestación, un sector que ha crecido muchísimo, indudablemente, en los últimos años. Y vamos a ver cuál es su proyección. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las exportaciones del sector forestal? Vamos a presentar a los invitados en la jornada de hoy. Como siempre, el ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados. Rafa, buen día. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Juan Luis. Buen día a todo el panel y a toda la teleaudiencia. Vamos a presentar también al economista Miguel Elú, gerente general de la Sociedad de Productores Forestales. Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, un placer estar aquí y gracias por la invitación. Muy bien, gracias por venir. Vamos a presentar al escribano Gerardo Barrios, director de Foresur GIE. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, gracias por venir. Bueno, gracias a ti por darnos la oportunidad de conversar de un tema tan interesante. Como el forestal, sin duda. Y vamos a presentar al ingeniero agrónomo Carlos Faropa, es director general, forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buenos días. Bueno, buen día, Juan. Muchas gracias, Rafael, y a los presentes. Gracias, Gente de Campo. Bien, gracias por venir a todos. Presentado, como es habitual, de la mano de Clipex, vamos a conocer el destacado de la semana. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Y hasta ayer sábado se estuvo realizando la Expoactiva Nacional, la 25ª edición de la misma. Allí el gobierno ratificó el apoyo al sector agropecuario, ratificó justamente el presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, en la participación de esta 25ª edición de la Expoactiva Nacional, en el marco además de los 130 años de la Asociación Rural de Soriano. Lacalle Pou dijo que si el campo gana, $1 se ve enseguida en cualquier pueblo del interior, porque cuando el campo anda, florecen los pagos del país, aseguró el mandatario. Lacalle también participó de la inauguración de la cosecha de verano y la siembra de cultivos de invierno, en lo que se espera sea una zafra muy buena. Además del mandatario, también estuvieron presentes varios ministros de la cartera, así como también el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, e intendentes de diferentes departamentos, lo que fue calificado por el presidente de la Rural de Soriano como un muy buen apoyo para el sector y también, obviamente, para la Expoactiva, según Jorge Andrés Rodríguez. Tras 2 años de ausencia, la exposición volvió a tener un récord de participación. Más de 350 empresas se hicieron presentes en una de las exposiciones de la Expoactiva, que seguramente sea la más grande, Rafa, de estos 25 años, ¿no? Tremenda Expoactiva este año. Me parece que sí, ¿no? Que sí. Fue tremenda. Primaron los días lindos, además, así que mejor desde ese punto de vista, como se ve en las imágenes. Y es una gran verdad lo que dijo el presidente, ¿no? Se refleja claramente cuando al campo le va bien en los pueblos del interior. Y bueno, el campo está pasando por un buen momento, así se vio en la Expoactiva, eso fue esta Expoactiva que acaba de terminar. Y bueno, esperemos que el buen momento se mantenga. Sí, y demanda, Rafa, hablando y conversando con los expositores, demanda de maquinaria, de equipos, gente que está renovando maquinaria que hace mucho tiempo que no pasaba, hasta alambrados, por ejemplo, ahora aprovechando con Clipex, justamente, mucha demanda de todo ese tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, es momento para invertir, ¿no? Sí. Momento para mejorar las condiciones de producción como para afrontar años que no van a ser tan buenos, que sabemos que van a llegar, porque no va a ser siempre así. Sin duda. Bien, este fue indudablemente el destacado de la semana, lo que decíamos, el buen momento que tuvo la Expoactiva en esta semana que está finalizando hoy, domingo. Ahora sí nos vamos a ir al tema de la semana. Y el tema de la semana tiene que ver con el sector forestal, si se encamina o no, por ejemplo, a ser el principal rubro exportador de nuestro país. Vamos a escuchar y ver el siguiente informe elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabín y que es presentado por
Zambrano y compañía, oportunidad y buenos negocios con Zambrano en Plaza Rural. El miércoles 23 continúa la gran oferta de Plaza. Sume y súmese a la mayoría. Y seguimos con la gran oferta de Plaza. Miércoles 23, oportunidad y buenos negocios con Zambrano en Plaza Rural. Gran momento para compradores y vendedores. Sume y súmese a la mayoría. El sector forestal ha sido uno de los más dinámicos dentro de la economía uruguaya. Luego de la aprobación de la Ley Forestal en 1987, las plantaciones se multiplicaron en el país, dando origen al desarrollo de otras industrias, como los aserraderos y las plantas de celulosa, señala un informe de Uruguay 21. Según datos de este instituto, en el último año las exportaciones del sector totalizaron 2.144 millones de dólares, siendo la celulosa el segundo producto de exportación del país. Las colocaciones de este en el exterior crecieron 43% con respecto a 2020, ubicándose en 1.575 millones de dólares. Esta suba se explica casi exclusivamente por mejores precios de exportación, que se recuperaron luego de ubicarse en niveles reducidos en 2020. El precio promedio de exportación de la celulosa alcanzó los $562 por tonelada en 2021, subiendo 39% frente al promedio de 2020. La madera tuvo una importante incidencia en el aumento de las exportaciones anuales. Las ventas de madera fueron de 569 millones de dólares en 2021, creciendo 64% frente al valor de 2020. Este incremento obedece principalmente a mayores volúmenes colocados, aunque los precios también crecieron en el último año, señala Uruguay 21. El área forestada en el país pasó de 566.000 hectáreas en 1999 a 1.034.712 en 2018. Actualmente un 11% de la superficie nacional corresponde a bosques, es decir, plantaciones comerciales y bosques nativos. En cuanto al impacto socioeconómico de la cadena forestal, según datos de la Sociedad de Productores Forestales, actualmente es el segundo sector exportador y se estima que en 2 años podría ser el primero. A su vez, se destaca que genera unos 19.000 puestos de trabajo directo y 25.000 puestos de trabajo incluyendo los directos, indirectos e inducidos, lo que representa un 1,5% del empleo total del país. El aporte impositivo del sector asciende a 340 millones de dólares por año y tiene una inversión extranjera directa que alcanzó los 4.500 millones de dólares en los últimos 10 años. A su vez, se resalta que el 90% de las empresas forestales están certificadas por organismos internacionales, lo que implica cumplir requisitos legales más exigentes que los nacionales. Asimismo, se destaca la retroalimentación que tiene el sector forestal con otros rubros, como la ganadería, permitiendo aumentar la producción con un uso más eficiente de los recursos naturales. Bueno, ahí teníamos el informe de nuestra compañera Mercedes Sabín, que nos hace un poco de disparador justamente para poder conversar e intercambiar este domingo aquí en Gente de Campo. Gerardo, arranco contigo. ¿Cómo está el sector forestal hoy? Bueno, es muy amplio la pregunta. Un poquito amplia. Es bastante amplia. Bueno, pero en una primera instancia, después vamos detallando un poco más. Bueno, a mí me gustaría, antes que nada, yo fui invitado hoy como productor independiente, sí. que soy, y represento a un grupo de productores, como tú mencionabas, el grupo de interés económico que es nuestra empresa, aglutina más o menos 80 productores y manejamos unas 23.000 hectáreas de bosque y estamos, lo quiero recalcar porque es diferente a todo el resto del país, estamos en el sureste del país y el sureste es distinto al resto. ¿Por qué es distinto? Es distinto porque plantamos un tipo de eucaliptus que es exclusivo y es el más apetecido en el mundo para fabricar papel. Es un eucaliptus que se llama Globulus, que ahora lo vamos sustituyendo por otro. Y nuestro mercado es el mundo y nuestra salida es a través del puerto de Montevideo en chips. Lo aclaro porque es distinto al resto del país, donde bueno, están los aserraderos, plantas de bobinado y fundamentalmente las plantas de celulosa, que son las que aglutinan mayor área dedicada básicamente a las plantas. Entonces eso hace
tener visiones y una vida totalmente diferente al resto, ¿verdad? Por la variedad de árbol que plantamos, por lo que pensamos cuando plantamos, ¿sí? Cuál es el destino de esa madera. Entonces, por ahí me gustaría en mi participación centrar, porque para hablar del todo está la sociedad de productores. Exactamente, ¿verdad? sí, sí. Y en nuestro caso, como exportadores, estamos en un muy buen momento, una demanda excepcionalmente fuerte y con noticias tales como que después de la crisis del 2020, o apretados por la crisis, porque siempre las crisis apretan al que está cómodo, entonces por ahí, por primera vez, abrimos el mercado de China. Nosotros nacimos exportando a Japón en el 2004, chips, y ese mercado en el 2008, por una demanda muy fuerte de Europa, que es nuestro mercado natural, estamos a 18, 20 días de navegación frente a 45. Pero bueno, estábamos cómodos con Europa, pero ahí vimos la necesidad de abrir otros mercados y abrimos China. Y bueno, Y fue un cambio. fue un cambio y yo creo que va a ser un cambio para futuro excepcional. Excepcional. Y que vino para quedarse, entonces. Pasa como con la carne, como con todos los otros Vamos a rubros. intentar, porque la verdad, los precios no son los mismos, pero siempre hay que tener algún palenque donde rascarse. Bien. Miguel, el sector productivo forestal, ¿cómo está hoy? A ver, dinámico, afortunadamente, no solo por las inversiones que son de pública notoriedad, sino también porque un sector como el de la madera sólida, como le llamamos nosotros, el del acerrío, el de, bueno, lo que sería madera cerrada para la construcción, para mueblería, de bobinados, tableros, contrachapados, etcétera, está desarrollando inversiones muy interesantes. Ampliación de plantas existentes, como está aconteciendo con Lumin, que recientemente la inauguró, está por inaugurarla. La entrada de un inversor adquiriendo una empresa existente y potenciándola, como es el caso de Arboreal. El anuncio hace pocos días de una nueva planta de bobinado ahora en 33, que promete ser la zona este, donde se refiere Gerardo, un centro muy importante, no solo de la producción primaria, sino con perspectivas de agregado de valor y demás inversiones industriales que se vienen. A este caso que está confirmado de Agroempresa Forestal, con el anuncio de esta planta de bobinado, hay el interés de un par de empresas más en radicar iniciativas industriales en el rubro de madera sólida, como digo, madera de aserrado, en esta misma zona donde hay un activo forestal bien importante y en un estado de desarrollo suficiente como por allá proyectarse para el abastecimiento de plantas y demás. Así que dinámico, Bien, como dinámico, digo, y con muchos desafíos, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos, desde el gobierno, ¿cómo se evalúa el momento que vive el sector? Un buen momento, aprovechando un momento para hacer, como está sucediendo, cambios, ¿sí? Y viendo las regulaciones que se han hecho en los últimos tiempos, pero es un sector que va a seguir creciendo, las exportaciones van a llegar, sí, siempre va a estar en el podio de los tres primeros del agro, digamos, del país, y con nuevos desafíos, porque este tipo de inversiones está trayendo al costado otro tipo de inversiones, no solo las industriales, ¿no? O sea, como bien definía Elú, hay unos procesos industriales interesantes que están viniendo, que ya están, sino que además estamos dando el paso siguiente. O sea, Uruguay ya se prepara para la etapa siguiente. O sea, es como que estamos todavía en una etapa inicial. Uruguay fue cambiando su sector en cada década. Y a eso, digamos, no es lo mismo el sector forestal de los 90 o del 2000 que el de hoy. Y ahí vamos a tener un cambio. Y ahí va a venir todo el concepto y ahí es donde va a entrar la administración un poco en los conceptos de bioeconomía, economía circular, biocombustibles, certificaciones de carbono, bonos soberanos eventualmente. Ahí hay un
gran abanico donde el sector forestal, en lo que hace a plantaciones, más del 90% está certificado, más del 45% está doblemente certificado por organizaciones no gubernamentales internacionales. Pero por otro lado es un país que puede exportar sin deforestación. O sea, el bosque nativo está reglamentado desde los años 50. Esto es en origen de la CIDE, la Comisión de Inversiones, y eso continúa al día de hoy. Eso fue una política de Estado que, visto con 50 años, es dar un servicio ambiental, pagar por un servicio ambiental, una exoneración del bosque nativo por conservar ese bosque nativo. Visto en el día de hoy parece muy actual, visto en esa perspectiva es muy bueno. Bueno, Dirección Forestal, Ministerio de Ganadería, tiene ese objetivo, o sea, focalizar en esos puntos. Bien. Rafa. Un pequeño comentario y después quería hacerle una pregunta dale. sobre lo que decía Ilú, pero capaz que la pregunta la podemos dejar para el siguiente bloque. Para el siguiente bloque, porque ya tenemos que ir a la pregunta. Estamos de tiempo. Nada más que las bondades de una ley forestal de fines de la década de los 80, ¿no? Primer gobierno democrático, que analizó, vio un sector que tenía potencial de crecimiento, se le dio el marco adecuado para que creciera y bueno, y con estos 30 y pico de años o 40 años, no sé cuánto vamos, ha demostrado que ha dado claramente sus frutos y puede caminar solo ese sector sin necesidad de seguir siendo apuntalado como lo fue. Bien, perfecto. Ya seguimos enseguida. Pausa la primera. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver los programas anteriores en nuestra web o en el canal de YouTube como Gente de Campo. Pausa y luego de la misma ya comenzamos a desarrollar mucho más este tema. En Indarte, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo sobre bases sólidas y en todo el país. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. www.indarte.com.uy. Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural. Más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos hablando sobre el sector forestal y la pregunta es si se encamina a ser el principal rubro de exportación de nuestro país. Escritorio Di Santi. Cerramos el 2021 con la exportación de 52.130 cabezas de ganado en pie a China. Para mayo de 2022 ya confirmamos los primeros embarques con ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio. Bien, vamos a continuar ahondando en el tema. Rafa, quedaba pendiente una pregunta tuya. Quedaba pendiente una pregunta a Elú, el gerente de la Sociedad de Productores Forestales, que hizo referencia a las inversiones que se están haciendo a nivel de industrias para el aserrado. Yo miraba en las exportaciones y en el informe que hizo Mechi, de esas 2.140 y pico de millones de dólares exportados el año pasado, 73% fue celulosa, 27% madera, y de ese 27% hay un 7 y algo por ciento, 159 millones de dólares, que es por la exportación de madera cerrada, que es lo que implica algo más de valor agregado y no tanto el commodity que el resto. Un 7% dentro del total es relativamente escaso. Y aparte tengo entendido que ya desde la plantación habría que tener en cuenta cuál va a ser el destino, ¿no? Porque se tiene que plantar con más espacio los árboles, etc. Con estas inversiones a nivel de la industria del aserrado, ¿hay expectativas de que esta proporción de un magro, podríamos decir, 7% de las exportaciones pueda crecer en un futuro? Ciertamente que sí. El poder agregar valor localmente a nivel industrial, una de las ventajas que nos da también es la posibilidad de acceder a mercados más lejanos, digamos. Cuando estás con un producto más primarizado, naturalmente estás mucho más pendiente de la situación de precios para que los márgenes te cierren al hacer el negocio, y en nuestro negocio, nuestro rubro particularmente, pesa mucho el costo logístico, que como ustedes sabrán también es una gran restricción que venimos afrontando desde
varios años a la fecha, pero que se profundizó mucho con el tema pandemia. Entonces, la posibilidad de generar mayor valor agregado local a través de la industrialización de los productos nos va a permitir tener otro colchón de manejo de los números de una producción y de su colocación en el exterior. O sea que, efectivamente, no solo porque más de lo que se está yendo en bruto pase a ser industrializado, sino porque ese mayor valor agregado normalmente va acompañado de un mayor precio, es de esperar que eso signifique una mayor participación de los productos de madera cerrada en la porción del total exportado. Y un tema que es bien importante, y aprovecho la ocasión porque lo comentó el amigo Tardáguila, hay también mucho más valor agregado en la fase primaria, si se quiere, en lo que es el manejo de madera sólida. Por lo que bien decía él, una plantación de madera sólida implica otro manejo, implica poda, implica raleo e implica un ciclo muy largo de producción entre siembra y cosecha, por decirlo de alguna manera, que excede los 20 años. Claro. O sea, tener un árbol listo para aserrío y para producción industrial implica esperar 2 décadas o más a veces. Y los ciclos en celulosa o lo que podría ser chipeado para celulosa están más en el eje de los 12 años. ¿Sí? Pero quería aprovechar la ocasión para hacer ese comentario. ¿Cómo están los números para el productor hoy? ¿Son positivos? ¿Son buenos? Sí. Son positivos. Realmente la ecuación es muy buena. La ecuación de costos, que normalmente tiene una incidencia muy fuerte en lo que es cosecha y transporte, viendo la parte final del negocio, ¿verdad? Normalmente eso se lleva el 50% del valor del producto. Pero el precio de la madera en pie, por llamarlo de alguna manera, es muy atractivo, muy rentable, y eso hace que el sector esté muy dinámico, plantando y replantando las áreas ya plantadas. ¿A ustedes como grupo eso les permite seguir avanzando en área, por ejemplo? Sí. ¿Tienen planificado avanzar? Y sobre todo estamos avanzando en área, pero sobre todo ayuda a la decisión del productor, que ya no es un chiquilín, porque normalmente el productor, persona física, una de las características del sureste, ¿verdad? Normalmente somos personas físicas que invertimos ahorros de actividades de afuera del sector. Lamentablemente, esta ley fue para el productor rural y fue el que menos la usó. Creo que al pasar los años y ver que aquellos mitos que se crearon de que íbamos a generar un desierto o acidificar todos los suelos, o todo iba a ser un desastre, ese productor no se animó, pero sí el médico, el abogado, el comerciante, todo aquel que tenía dineros, comenzó a invertir en eso. Invirtió. Es la característica del inversor nuestro. Normalmente la mayoría es de fuera del sector. Pero somos personas físicas y para tomar decisiones a 10 años, cuando teníamos capacidad de ahorrar, normalmente teníamos 50. Entonces, cuando vamos a replantar después de un par de ciclos, estamos cerca de los 70. ¿Hoy se está captando más inversores? Sí. ¿Sí? ¿Hay una mayor interés por gente de fuera del sector, por ejemplo? Sí. ¿Y del rubro mismo? Y de gente de productores rurales también, porque hemos ido desarrollando algunos planes de fomento tratando de acercarnos a ese productor y convencerlo de que el bosque es un segundo piso. Él puede seguir con su actividad tradicional, pero puede agregar un cultivo. Como en otras zonas del país tiene la agricultura como un cultivo, bueno, que no es accesorio, muchas veces es el principal. Pero aquí la forestación puede ser un accesorio perfecto, y viéndolo desde el punto de vista social, para tratar de convencer a ese señor de que no es mejor negocio vender su campo a un inversor que viene de afuera,
Es mejor negocio para él generar un rubro adicional que le ayude a mantener su patrimonio. Bien, bien. ¿Hasta dónde sigue avanzando? ¿Cómo lo ven ustedes desde el gobierno? ¿Hasta dónde sigue avanzando el sector forestal? ¿Qué proyección ven hacia adelante? Bueno, dadas las estadísticas que nosotros llevamos en la dirección, nosotros a fin del año pasado ya publicamos la nueva cartografía 2021, o sea, Uruguay tiene información constante, actualizada de información de lo que se ha plantado, lo que está plantado. Teníamos una al 2018, actualizamos ahora al 2021, los datos son 2021, y bueno, viene creciendo a un concepto a una media de 14.000 hectáreas por año según nuestros inventarios. Perdón, ¿cuál es la cifra esa? ¿Cuál es la superficie de 2021? Porque en el informe hablaba de la superficie de 2018. Sí, en realidad estaba mal el número. Estaba mal la cifra. Es el número de 2021. El número correcto. Es el número de 2021. 1 millón y poquito de hectáreas. Sí, estamos en 1.085.000 estamos hoy, creo. Y mantenemos, a su vez, este año vamos a hacer una nueva cartografía solo para el concepto de pino, para ver los avances, ¿no? ¿Cuántos stocks de pino tenemos reales? Ya teníamos una información, pero ahora vamos a actualizar. Y vamos a hacer una nueva cartografía sobre los bosque nativo también. ¿Por qué? Porque, bueno, bosque nativo crece apenas o muy lentamente. Casi que la variación entre un inventario y otro es el error de confianza, el error estadístico. Pero bueno, hay que medirlo. Porque en realidad, más que medirlo, es porque es medirlo para mantener compromisos. Uruguay no deforesta, Uruguay conserva su bosque. Y eso ayuda en el concepto, y hago énfasis un poco porque es el concepto de descarbonizar la economía, primero, que podemos hablar después de todo lo que sea eso levemente de mercados, pero segundo, porque ayuda a todo el sistema exportador. Todos los insumos, nuestros productos agropecuarios hoy van en esa línea, o sea, vamos a ir en el compromiso de París por el tema del metano, pero también vamos por el tema de deforestación. Y Uruguay es el único que está en posición de eso, cuando vamos a un acuerdo en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Desde los productores, ¿cómo ven las políticas forestales que viene aplicando quizás los últimos gobiernos y este gobierno que estamos ahora? La verdad que han dado un marco adecuado y la dinámica que ha mostrado a lo largo del tiempo en estas 3 décadas y fracción desde la sanción de la segunda ley forestal, las del 87, son la muestra de eso. No habría habido esta respuesta desde el sector si ese marco no fuera adecuado. Por supuesto, sí tiene cosas que naturalmente, visto desde el punto de vista de estricto interés económico de las empresas, podrían ser mejores, pero la verdad que es un marco muy bueno, no tenemos críticas al respecto. Y yo quisiera conectar con las palabras del director de Faropa respecto al peso y a la importancia que tiene el sector forestal para generar una economía verde, digamos, no solo para el sector forestal, sino para el conjunto de la actividad del Uruguay. Como también expresaba Gerardo, y creo que es bueno tenerlo en cuenta, el modelo de expansión que ha adquirido la forestación en Uruguay desde, diría yo, 2010 claramente, pero diría que desde un poco antes, es un modelo asociativo. Es un modelo en el cual las empresas forestales buscan asociar su rubro con productores típicamente ganaderos a los cuales se les quiere dar una segunda opción, que en muchos casos, como dice Gerardo, ayudan a mantener la erradicación de ese productor en el campo. Y de acuerdo a números que más o menos manejamos en la SPF, estamos hablando de que el sector ha desarrollado más de 1.200 acuerdos de asociación con productores, como digo, típicamente ganaderos, en los cuales en media se ha ocupado un 17, casi 18% del área o la superficie que tiene ese productor para forestación, y este productor complementa con una renta interesante de largo plazo sus ingresos, lo ayudamos por ese medio a mejorar sus finanzas y diversificar riesgos, ¿sí? Ya no queda tan pendiente de los riesgos y los vaivenes de un único rubro, y sin duda, amén de mejorarle esa ecuación, tenemos también la oportunidad de empezar a trabajar líneas bien interesantes como podría ser la producción de carne que podemos certificar como carbono neutral. Carbono neutral. Como se está haciendo, ¿no? Se Exactamente. está haciendo algo ya.
Una renta, Rafa, que seguramente el ganadero... Una renta que es muy buena claro, para un ganadero. Para un ganadero... Es muy tentadora. Buscando los suelos que busca la forestación es muy tentador. En el entorno de los $150 o $180, ¿no? Por ahí está pagando. Yo tenía una consulta adicional. ¿Es ese 1.000.000 de hectáreas que hay plantados hoy? Los suelos de prioridad forestal son de 4 millones y pico de hectáreas, ¿no? O sea que está ocupando un 25% del área catalogada como prioridad forestal. ¿Hay alguna idea, hay algún estudio que haya imaginado hasta dónde se puede seguir expandiendo, hasta dónde puede llegar? Bueno, ahora vamos a tener 3 plantas de celulosa, todas las inversiones de las que hablaba Elú en otros rubros. ¿Hasta cuánta superficie se puede imaginar que puede llegar el Uruguay forestal en un momento de ya pensando en un equilibrio? Es difícil hacer un análisis de eso, porque ahí se juntan dos cosas, un análisis de futuro y una perspectiva, dos análisis, ¿no? De alguna forma. El área va a crecer. Claramente estamos en un momento de crecimiento. Pero vamos a una tasa de crecimiento que es prácticamente el estándar, la misma, ¿no? Se repite. No es que sean crecimientos crecientes, ¿no? Sino que mucho del volumen va a cambiar porque las nuevas especies, clones, mejoramiento genético que se hacen es como agregar más producción a la misma hectárea. De repente, antes en una hectárea sacábamos 150, 200 metros cúbicos. Hoy sacamos 250 y 300 metros cúbicos. Entonces, no es tanto la expansión en ese tipo, sino que la va a haber. Y va a haber otro tipo de expansión, que es que también colgamos en la página un trabajo sobre silvopastoreo, que es algo que se está ensayando, pero ensayando no, expandiendo lentamente, pero expandiendo. Ya se generó una asociación asociación de silvicultores, de ganaderos, con distintos modelos de 2 franjas de dos franjas de árboles separadas por 3 metros y 20 fajas de... Esto un poco para que se entienda un poco la dinámica, ¿no? Y unos 20 metros de fajas empastadas donde puede podarse el árbol y entonces continúa el pasto, se pueden hacer mejoramientos y ahí se tiene también una renta mixta de ese tipo. O sea, yo lo que podemos ver, digamos, en base a los estudios previos, ¿no? Que tenemos, inclusive algunos trabajos de OPP generados en el 2018, 2019, que focalizaba puntos de interés o puntos de desarrollo del país. Por ejemplo, la industria audiovisual, las industrias tecnológicas y puso la industria forestal. En realidad lo que vamos a ver en los próximos años, además de algo de expansión todos los años de área, es más producción por hectárea, más tecnología, pero a su vez es más valor por distintos procesos. Todavía no conocemos en la certeza todo lo que viene en lo que viene de la nueva economía. O sea, ese crecimiento va a ser y digamos, es difícil proyectar. Vuelvo a la pregunta porque me estoy yendo a otra proyección. Es difícil proyectar. Perdón, pero establecer un área que pueda llegar a ser... Pero 10%. Sí. ¿10% más? 10% total, según algunos. Sí, eso es una... Ahí es por un tema de distancia, vamos a ponernos un localización. Número, son 1.600.000 hectáreas. Por ejemplo. 10%, ¿no? No, pero yo hago esa referencia a un proyecto de ley que andaba por ahí. Claro. Pero bueno, limitar a un 10%. Esa era la parte B de mi pregunta, iba por ahí para entrar en el tema de la ley, que fue ley vetada por presidencia, promovida por Cabildo Abierto y votada junto con el Frente Amplio. Todo ese tiempo de discusión de esa ley, ¿detuvo la inversión en el sector? ¿Enlenteció la inversión o no? No sé a quién, a cualquiera. No, a ver, me parece que no. O en todo caso hubiera acelerado. Se vio como un mensaje negativo, pero no afectó, digamos. No, se vio como negativo esa intención de reglamentar ya también qué vamos a producir, dónde, y ocupar el sitial del productor, que es quien decide de su campo y del análisis de su economía qué es lo que más le conviene producir. Me parece que afectaba más esa
libertad que todos queremos tener, y que por ahí se coartaba. Y también creo que una consecuencia indeseada es que si uno limita un área, esa área limitada automáticamente aumenta de valor. Exacto. Entonces, por ahí no tenía mucho sentido. Deme 15 segundos. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Dale. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería es 11,3% en rentabilidad con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. Quizás donde sí se encontró un poquito más de resistencia en el avance de la forestación fue en la parte lechera, ¿no? La producción lechera se resistió bastante, incluso algunos departamentos, si no me equivoco, trataron de limitar lo más posible al tema forestación, ¿no? Sí, ahí lo que el Poder Ejecutivo lo que hizo fue sacar un decreto donde técnicamente se generan controles dentro de Dirección Forestal, dentro del Ministerio de Ganadería, la Dirección Forestal y Recursos Naturales, y dentro del Ministerio de Ambiente, la DINASEA o Dirección de Ambiente. Y ahí se puso algunas limitaciones en ese control, pero sobre todo el uso de suelo, que pasa por recursos naturales. Entonces, el análisis de un proyecto forestal pasa un poco por ahí. Sí, ¿por qué? Bueno, porque la zona lechera está sobre zonas de arriendo, pero también, o mucha, ¿no? O parte se basa sobre zonas de arriendo, pero también es un componente complementario. Y eso hay que verlo también en la decisión del inversor. O sea, del inversor me refiero al productor, el dueño de la tierra, ¿sí? Y nosotros percibimos desde la Dirección Forestal mucha consulta en ese momento con el proyecto de ley, donde gente que quería ingresar preguntaba mucho por un cambio, porque Uruguay se ha manifestado siempre como muy solvente, no solo en esta política forestal, en general, en cumplir con lo que haya contraído, ¿no? Y entonces, en este caso, un cambio podía ser un cambio que afectara la actividad de nuevos jugadores, que además es lo que se pretende, que haya más jugadores dentro del sector, ¿no? Bien, bien. El área que entra a producción forestal, digamos, no sale de esa producción después, eso sí. Se está dando algo que seguramente sí, pero es un número significante, ¿no? ¿O sí? No es común, pero sí hay casos en que área que fue destinada a producción forestal sale y vuelve a producción ganadera, e inclusive alguna agricultura. Tenemos algún caso de algún productor que nos ha arrimado hasta cifras de eso. Panapel fue un caso claro, muy conocido y en una zona de las discutidas por la lechería o lo que sea. Exacto. Y hubo mucho bosque de Panapel que se reconvirtió porque la presión de la agricultura hizo, y los precios de la agricultura hizo que se tomara la decisión de decir, bueno, cambio y empiezo en ese lugar donde había un bosque, plantaron soja o lo que fuera. Sí. Y hoy los números de la agricultura también meten presión, ¿no? Sin lugar a dudas. A ver, si uno lo mira estrictamente con el cristal económico, el rubro forestal es un rubro que te va a ofrecer una rentabilidad, yo diría baja, pero estable, con la particularidad de tener poca varianza o poco riesgo, pero en un muy largo plazo. Exige un tipo de inversor, como describía Gerardo, un inversor que está pensando a 20 años, no es un inversor que está pensando en maximizar la renta en algo relativamente conocido y medianamente seguro en un plazo de una temporada, un año, digamos. En ese sentido, la agricultura, sí, sin duda, desde que comenzó este siglo, ha sido al menos en estas latitudes, un jugador muy destacado en el sentido de ofrecerte la alternativa de rindes muy interesantes con perfiles de inversión que van en menos de un año, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas ha jugado. Y ni qué hablar, que la ganadería ahora también, en el caso nuestro de Uruguay, se ha potenciado mucho,
tiene precios muy tonificados, digamos, y sostenidamente tonificados, por suerte, y también mete presión y compite por espacio. Entonces, si bien se ha dado ese cambio y esas reversiones, no son lo habitual. Bien, perfecto. La pausa y ya regresamos con más información esta mañana de Gente de Campo. Identidad y tradición de la parrilla uruguaya en el mercado del puerto. La Chacra del Puerto. Te esperamos para deleitarte con nuestros cortes premium, junto a la más cálida atención. La Chacra del Puerto, un clásico de la gastronomía del Uruguay. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Entramos al último bloque de Gente de Campo. Les decimos que los días miércoles, jueves y viernes se realizó el remate número 245 de Plaza Rural. Les presentamos en el siguiente informe los números parciales, ya que el próximo miércoles 23 continúa el remate. Estos son los promedios parciales del remate 245 de Plaza Rural. Se destacaron las siguientes categorías: terneros, $2,93. Terneras, $2,66. Novillos de 1 a 2 años, $2,67. Novillos de 2 a 3 años, $2,53. Vaquillonas de 1 a 2 años, $2,56. Y vacas de cría, $2,11. Continuamos con el remate 245 el miércoles 23 desde la hora 9. Plaza Rural, líderes en venta virtual de ganados desde el primer día. Bien, Carlos, para el 2025, ¿qué proyección tienen para el sector forestal? ¿Cómo lo ven al sector forestal? Parado en cuanto a exportaciones, por ejemplo. Y vamos a estar ahí siguiendo cierta lógica, claro, de precios, sí, ¿no? Y pensando en los 3 o 4 nuevos procesos industriales que se están agregando en el país, por lo menos, vamos a estar orillando los 3.000 millones de dólares, ¿no? Simplemente es la proyección de valores de hoy, con el aumento importante de una planta de celulosa, que es el 80% de las dos juntas prácticamente, y lo que va a haber de valor agregado en el futuro. Probablemente integrándonos más viendo el sector forestal mucho más integrado también al mercado local, lo que es a la construcción, a viviendas. ¿Puede haber una fuerte incorporación ahí o no? Sí, va a haber. Pero estamos medio lejos en ese tema, ¿o no? No, en la ley de presupuesto del año pasado pusimos un artículo que fue la generación de la Comisión Horaria de la Madera. Esa comisión lo que hace es trabajar sobre todas las instituciones que tienen que ver, Facultad de Ingeniería, el LATU, el INIA, Facultad de Arquitectura, la ORT, todo el sistema de investigación académico y la institucionalidad en una mesa. Y ahí unificar los criterios. Ahora vamos a hacer, ya se empezaron a hacer algunas viviendas vía el Ministerio de Vivienda, esto fuera de la Comisión Horaria, pero MEVIR hizo las primeras viviendas con materiales nacionales en Rivera. Ahora va a hacer otro bloque en Artigas y va a volver a hacer otro bloque luego en Rivera. ¿En base a madera? En base a madera. Pero hay estos proyectos, por ejemplo, uno de los proyectos industriales que mencionaba Lu, es para materiales de construcción, o sea, tableros laminados, vigas, tableros de madera cerrada laminados o vigas laminados, o sea, para hacer estructuras. Eso es en los próximos 5 años lo vamos a ver, o sea, mucho más peso de lo que es madera maciza, a madera cerrada, dentro de la construcción. Más oferta, más calidad, conocemos más, se sabe más, pero además se está unificando. Ahora estamos con un proyecto de unificar los criterios de construcción de todas las intendencias, perdón, el Congreso de Intendentes también está dentro de esa comisión, para que podamos construir las restricciones o los planes sean homogéneos en todos los departamentos. Hoy tenemos 19 sistemas constructivos de aprobación. Entonces, eso va a ser uno. Lo otro, y es importante, es Uruguay generó una riqueza natural propia que lo independiza en parte del petróleo. Y ahí vienen los biocombustibles, sólidos y líquidos. Y eso lo vamos a ver en los próximos... Ya con esto, o sea, la primer
gran aprendizaje de Uruguay fue en los años 80 con las subidas del petróleo. Bueno, ahora lo vamos a ver de nuevo. Y ahí tenemos un reservorio muy importante que nos va a ahorrar divisas de importación de combustibles fósiles. Por otro lado, generar una cadena productiva muy interesante en lo que hace la industria. Y por otro lado, energías limpias. Ya igual es la tercera matriz energética del país. Tenemos hidráulica, eólica y luego la biomasa. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Bien. Rafa, para vos que llevas los números, es un número interesante, ¿no? Yo lo que me quedé pensando es el 2025 y en el 2030, capaz que ¿cuántas plantas de celulosa tendremos en el país en el 2030? ¿Tendremos 3? ¿Tendremos 4? ¿Cuántas habla? Es muy difícil porque eso. 1 millón de hectáreas da para lo que... ¿no? Para la demanda actual, el 1 millón de hectáreas alcanza, tengo entendido. Bueno, si vamos a tener 1.600.000 o más de miles de hectáreas, va a tener que haber mayores emprendimientos o hay lugar para mayores emprendimientos y para poder exportar con más valor y no exportar los rollizos, ¿no? Sí, bueno, ahí depende un poco de vuelta, la nueva generación de materiales a nivel mundial. O sea, celulosa es un material, pero hoy se puede pensar que pueden venir otro tipo. O sea, el tener una planta de celulosa significa que uno tiene una biorefinería, en definitiva, y eso puede girar hacia otro tipo de productos en el futuro. Y eso podría generar otra demanda eventualmente de una planta de celulosa. Lo que yo les puedo decir es que no es tan fácil ubicar una planta de celulosa por todos los sistemas ambientales, los sistemas de logística, la cercanía con las plantas forestales, con las plantaciones, no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Para llegar con la carne a ese número en 2025 va a ser muy bravo, ¿no? Pues si se mantienen estos precios, ¿sí? no estamos tan lejos. No ¿Estamos tan lejos? No, todavía la peleamos. No quiero ponerme del otro lado. Pero... Te estás poniendo en contra. No, y que una sí, pregunta por otro ángulo. Se ha hablado en los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando de Tratado de Libre Comercio. ¿Ibas a eso? Bueno, sí, dale. En abril, según se dice, se empiezan las negociaciones ya directamente con China. En el caso de los productos madereros, ¿es un mercado muy cerrado? ¿Hay altos aranceles? ¿Hay mucho para conquistar ahí? ¿O es un terreno que no es tanto como los alimentos, digamos? Ahí prefiero que lo hable el economista. La opinión que yo, por mi caso recabado de socios de las empresas del sector forestal, es que la ganancia, si bien existe, no es determinante. No es un mercado tan protegido como los alimentos. No es mercado tan protegido. Uniendo un poco a lo que comentaba Faropa, tenemos la paradoja, pero es una paradoja que tiene una explicación cultural. La industria nacional de madera de acerrío, y perdón que insista, exporta hoy todos los componentes que uno necesita para construir en madera a los mercados más dinámicos de construcción de madera del mundo. Estados Unidos, México, Europa, que son los centros donde históricamente se ha construido en madera, y nuestra industria es capaz de abastecerlo con materia prima adecuada para todo ese proceso. Y sin embargo, el uso local de esos mismos materiales, de esa tecnología y de esos saberes es casi marginal. Entonces ahí creo que hay una oportunidad bien promisoria para solucionar un tema que es histórico y le duele mucho a la sociedad uruguaya, que es el déficit de vivienda, y particularmente déficit de vivienda de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos que cerrar. Carlos, muchísimas gracias. Te vamos a dar un voucher obsequio de la Chacra del Puerto. Es un almuerzo para 2 personas. Gracias por venir. Gerardo, lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un voucher obsequio. Lo mismo también para Lu. Muchísimas gracias por venir. Rafa, nada por ahora. A ti te toca, el próximo te toca. Sí, pero acá no hay nada, o sea que a mí no me tocó todavía. Muchísimas gracias por venir a los 3, a los 4. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana cuando la gente de campo vuelva a debatir aquí por la pantalla de la tele. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.